Bien, entonces Rosmini, nuevo ensayo, parte primera, capítulo primero, artículo sexto, número 63. Conclusión sobre la imperfección del sistema lockeano. ¿Quién se lanza a leer? Yo puedo leer, profe. Ya, perfecto. ¿Se escucha así? Sí, sí se escucha bien. Ya. Resumamos en pocas palabras cuánto hemos dicho hasta aquí. Primero, las ideas particulares contienen siempre por lo menos una idea común o universal, que es la idea de existencia, ya que no existe la idea de una cosa hasta que el espíritu no ha pronunciado internamente este juicio. Esta cosa es. Segundo, las ideas particulares son primeramente formadas por el espíritu humano uniendo lo sensible con la noción común de existencia, como si lo pusiera en la clase de las cosas existentes. La idea particular entonces es la percepción de algo sensible hecha por el entendimiento que lo considera en la clase de los existentes, es decir, es algo sensible a lo cual se le atribuye la cualidad universal de la existencia, que así se hace propia. Tercero, por eso la idea particular no se puede formar sin que el entendimiento no ponga en ella la noción de existencia, y como esta operación se puede llamar síntesis, la idea particular no se forma sin una síntesis del entendimiento. Cuarto, el entendimiento no puede obtener la noción común de las sensaciones porque en ellas no se contiene, y por eso debe llevarla en sí mismo. Quinto, de la idea particular se puede obtener la idea universal por abstracción, ya que esta idea universal y común se contiene ya en ella. Esta operación se llama análisis. Sexto, como Locke no sospechaba que pudiera haber alguna dificultad en explicar la formación de las ideas particulares, supuso que provenían inmediatamente de las sensaciones, de la manera que hemos dicho. Por eso pensó que con toda facilidad se podían luego obtener las ideas universales y comunes analizando aquellas, porque de hecho en las ideas particulares se contienen las ideas universales. Perfecto. Aquí en este resumen está realmente todo lo más importante, así que lo vamos quizás a repetir de nuevo, paso a paso. Bueno, él parte aquí de lo que él llama las ideas particulares, ¿no? Que nosotros más exactamente dijimos que serían las ideas de entes particulares, o sea, la idea de esto, la idea de esta cosa aquí, ¿no? Cualquiera que sea. La idea de esta cosa aquí, ¿no? No es algo particular como la cosa. La idea de la cosa, ¿no? Cuando yo le digo cosa, ya le estoy aplicando una idea común, ¿no? Y estoy diciendo entonces, esta cosa es. Claro, la idea de ser es común, pero ya la idea de cosa, ¿no? O sea, cuando yo lo conceptualizo, el concepto de cosa, ya ese mismo es universal, ¿no? De manera que es universal, claro. La idea de existencia que yo le atribuyo, pero ya el mismo llamarla cosa, ¿no? Cuando yo la conceptualizo y la llamo cosa, ya eso es universal. Claro, yo digo además que existe, ¿no? Pero aunque no existiera, ¿no? Si dijera esa cosa no existe, yo ya le apliqué la noción universal de cosa. Entonces, claro, yo uno lo sensible, eso es lo que él llama síntesis, unir lo sensible, entonces lo que me viene de la sensación que es particular, con la noción común de existencia, ¿no? Eso es lo que él llama la síntesis primaria o primitiva. Porque lo único que es particular, claro, es la cosa misma, bueno, y la relativa sensación, la sensación como tal, ¿no? Entonces, la percepción de algo sensible hecha por el entendimiento, que lo considera en la clase de los existentes, es decir, es algo sensible a lo cual se atribuye la cualidad universal de la existencia. Y aquí léete la notita también, porque aquí, como eso es muy importante, también las notas son importantes. Se verá, sin embargo, que existe para nosotros alguna diferencia entre la percepción y la idea particular, porque, parece, lo voy a leer, no, que me desconcentre.
Se verá, sin embargo, que existe para nosotros alguna diferencia entre la percepción y la idea particular, porque ésta es el objeto intuido vinculado a la afirmación que hace el espíritu de su subsistencia. Aquella es la misma afirmación. La percepción, o sea, aquí está hablando de la percepción inteligible, ¿eh? No de la percepción sensible. La percepción intelectual es el objeto intuido vinculado a la afirmación que hace el espíritu de su subsistencia. En cambio, la idea particular es la afirmación misma. Va. No sé si eso es tan así. No estoy seguro. Porque, claro, si la percepción es percepción del objeto, entonces yo no incluiría el objeto en la misma percepción. A no ser que por objeto, claro, incluya el objeto como objeto inteligible, no como objeto externo. En todo caso, esto es como una sutileza ya terminológica, no es como lo esencial. Bueno, y entonces, claro, la idea particular no se forma sin que el entendimiento ponga en ella, o sea, en esa misma idea, la noción de existencia, y esa operación él la llama síntesis. Bueno, evidentemente esto es distinto de Kant, ¿no? Porque es una síntesis, pero es una síntesis a posteriori, ¿no? Entonces, porque necesita que, la síntesis primaria necesita la percepción de la cosa externa. Entonces, él le va a contestar, eso después lo va a desarrollar más, le va a contestar a Kant eso de la síntesis a priori, del juicio sintético a priori. Porque porque la mente parte de una síntesis, sí, pero una síntesis entre el a priori y el objeto externo, o sea, la sensación del objeto externo, que es, por lo tanto, a posteriori. Entonces, la síntesis para él es así, es en parte a priori y en parte a posteriori, porque une los dos elementos. Bueno, de eso evidentemente se deduce que como el entendimiento no puede obtener la noción común de las sensaciones, porque en ellas no se contiene porque son particulares, ¿no? Y entonces debe llevarla en sí mismo. O sea, digamos, la noción común tiene que llevarla, tiene que ser innata, ¿no? La noción común de las sensaciones. Después, una vez que tengo la idea evidentemente particular que deriva de esta síntesis, ahí sí que puedo obtener la idea universal por abstracción. Porque claro, como la idea particular es una síntesis, es sintética, une dos elementos, entonces yo después estos dos elementos los puedo separar, o sea, analizar, considerar por separado, ¿no? Entonces, de la idea particular se puede obtener la idea universal por abstracción. Entonces, claro, de ahí que él dice la abstracción no es la primera operación del intelecto, ¿no? Con la cual, según muchas formulaciones escolásticas, los universales se obtienen, ¿no? Que dicen se obtienen por abstracción. Pero por abstracción agregaban los escolásticos. ¿Qué le agregaban los escolásticos a la abstracción? Que hace que el concepto de abstracción se entendía en un sentido un poco diferente para que se entienda la diferencia que es importante entre lo que entienden los escolásticos con abstracción y lo que está entendiendo aquí que es más preciso, porque abstracción significa precisamente análisis, o sea, significa separar y por lo tanto separar dos cosas que primariamente eran diferentes, ¿no? Pero en cambio los escolásticos como que mezclaban un poco eso porque hablaban sí de abstracción, pero ¿qué le agregaban a la abstracción que no tiene Locke? Por eso la crítica a Locke, si bien tiene una Que serían a analogía con la partir de crítica a ideas los innatas, escolásticos. ¿Cómo? que serían a partir de ideas innatas, que esas son las que son... Pero no la llamaban
claro, como no la llamaban idea, no la llamaban idea sin nada, la llamaban, que en esta operación ponían otra terminología. Entonces eso hace que como que se equivocaba un poco con eso. Le ponían un elemento, pero que no lo llamaban noción innata, como Rosmini, o noción a priori, como uno quiera. Lo llamaban, ¿cómo le llamaban este elemento que se juntaba con la abstracción para formar los universales, para explicar el origen de los universales? Todos lo saben, deben solamente actuar con la reminiscencia. ¿No? Sí. Cuando yo lo diga van a decir sí, lo sabía. Es el intelecto agente, ¿no? Se necesita el intelecto agente. No se dice que simplemente hay un análisis o una abstracción. Se dice la abstracción, pero con el intelecto agente. Solo que el intelecto agente es una frase, una etiqueta, diríamos, intelecto agente, que no dice tan explícitamente en qué consiste esta actuación. O sea, dice que hay algo en el intelecto que actúa. Eso significa intelecto agente. Pero no se especifica, así como técnicamente, cuál es la actualidad de este intelecto agente, cuál es la acción específica que hace. Entonces, por eso Rosmini dice, bueno, eso hay que precisarlo, ¿no? Y entonces se precisa diciendo que esa cosa, digamos, esa actualidad que proporciona el intelecto agente, no es otra que la propia actualidad de la idea del ser. Entonces, esta actualidad es la actualidad inteligible del universal ser, básicamente. Entonces, esa es la actualidad que le agrega el intelecto agente por iluminación, ¿no? Por eso se tiene que unir la iluminación y la abstracción, como lo hace Santo Tomás en un pasaje importante que nosotros leímos siempre en el curso de medieval, ¿no? En la cuestión 85, artículo primero, donde dice que como que rebate la teoría de la abstracción, dice, no es posible que los universales se formen por abstracción, ¿no? Porque la abstracción quita, ¿no? Y en cambio para formar el universal se necesita que algo se agregue. Entonces esto que algo que se agrega en lo universal tiene que preceder la abstracción. Pero tampoco en ese pasaje Santo Tomás especifica que esto que se agrega por iluminación es la noción universal del ser, ¿no? Uno lo podría deducir de otros pasajes, pero no está ahí dicho en forma directa, y por eso se haya creado toda una... En base a eso se creó una discusión que duró muchos siglos, que no tenía solución, mientras no se... A pesar que aparentemente es simple cuando a uno ya se la dicen, pero no salió, ¿no?, la solución en los siglos que siguieron a la escolástica medieval, de forma neta, clara. Bueno, pero eso después lo dirá con más detención cuando hablará, más abajo habla de Santo Tomás, ¿eh? Bueno, y a este punto es claro el error de Locke, porque el error de Locke evidentemente es muy ingenuo. Simplemente Locke no supuso que las ideas particulares provenían inmediatamente de las sensaciones. Y claro, si yo doy por supuesto que las ideas, digamos, vienen de las sensaciones, después todo el resto es fácil. Porque una vez que tengo las ideas hechas, el resto es fácil. El error se da en el primer punto, ¿no? Es ese punto que hacemos de forma prácticamente inconsciente. Entonces, este parrafito es muy importante, ¿no? Porque aquí está como resumido todo, como el núcleo generador de toda su teoría. Bien. Bien, sigamos, leamos la otra que explica todavía más esto. ¿Quién sigue? ¿Yo? Ya, perfecto. Ya. La imperfección del sistema lockeano consiste, por lo tanto, en haber supuesto que existía realmente las cosas sensibles, la cualidad común, y, por lo tanto, en no haber advertido la dificultad que existe al buscar el origen de una noción así. De este error se derivó que no viese la necesidad de una síntesis previa al análisis, es decir,
de una operación del entendimiento, por la que se une los sentidos con la idea común de existencia preexistente en el intelecto, y así se juzgue, y con este juicio se formen las ideas particulares. Supuso que la síntesis ya estaba formada por sí en la naturaleza de las cosas externas, y por eso comenzó la teoría con el análisis de las ideas. De este análisis dedujo con una simple separación las ideas universales en su forma de abstractos. No explicó la formación de estas ideas, sino que las supuso. Terminaré este artículo citando un pasaje de un filósofo nuestro, que con gran precisión y claridad toca la imperfección de la teoría lockeana con estas palabras. En el saber humano hay que distinguir dos épocas. La primera consiste en la síntesis, que forma los objetos de la experiencia y compone el gran libro de la naturaleza sensible. En la época de la que hablamos, la primera operación del intelecto debe ser la síntesis. La segunda época comienza por la lectura del libro, de la naturaleza. En esta segunda época, el espíritu revisa su propia obra y el análisis de su primera lección. Locke se ocupa de la segunda época, supone formado el gran libro de la naturaleza e introduce el espíritu para leerlo y comprenderlo. Parte de este hecho, que los sentidos nos dan las ideas completas de los individuos, que son los objetos de la experiencia. Supone como dado la exterioridad de las sensaciones y su unión en un sujeto, y yo agregaré la noción común de la existencia, y en consecuencia deriva por medio del análisis todas las ideas simples de la experiencia. Y más adelante se expresa así: ¿qué hace de hecho el filósofo inglés? Exponiendo la meditación del espíritu humano, el gran libro de la naturaleza, hace que el espíritu obtenga de él por medio del análisis todas las nociones simples. Ahora, no se puede concluir por ello que todas las nociones simples así derivadas sean datos de la sensibilidad, o sentimientos distintos y desarrollados por los otros sentimientos. Si entre estas nociones simples se encuentran algunos elementos subjetivos. Espera que voy a marcar este subjetivo porque este es un punto, un término clave. Estos pueden deducirse de la experiencia por vía de análisis, pero esto es posible precisamente porque el espíritu los ha puesto mediante la síntesis, con lo que ha formado los objetos de la experiencia. La pregunta fundamental consiste en determinar si la operación primitiva de la actividad del pensamiento es el análisis o la síntesis. Oh, y esta es una cita de Galuppi, un filósofo italiano que él estima mucho. Cuando dice nuestro, él se refiere a italiano, ¿eh? Nuestro en el sentido de compatriota. Un compatriota nuestro. ¿Quién quiere resumir esto? ¿Cuál es entonces, en resumen, el error de Locke? Que a través de la síntesis, o sea, supone que a través de la síntesis se forman los objetos, o a través de la experiencia sensible se puede determinar el objeto. Espera, a través de el objeto del entendimiento. Si es determinado o se fundamenta en la experiencia. En la experiencia, pero entendiendo por experiencia, ¿qué cosa? Porque ahí también está, en esta palabra experiencia también hay una constante trampa, porque que después se repetirá en también en Kant, y yo diría que se sigue repitiendo hasta hoy. Entonces, o sea, se dice el conocimiento parte de la experiencia. Yo estaría de acuerdo, con tal que uno me defina bien que se entiende con experiencia. O sea, entendido como operación de los sentidos. O sea, si experiencia es la mera sensación, Claro. entonces, si es la mera sensación, habría que ver si la sensación, o sea, habría que ver después qué poderes se le otorgan a la sensación. Entonces, vuelve a plantearse la pregunta, ¿qué es la sensación? ¿Cuál es el... ¿Cómo se define la sensación?
Porque eso no es Mm, obvio. Cada uno le mete en la sensación lo que después necesita encontrar en ella en el momento de explicar el proceso, ¿no? No sé si me explico. no, sí, sí, sí entiendo. Am, Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, como marqué acá, que existe realmente en las cosas sensibles la cualidad común, que existe realmente, entonces como la sensación capta lo que es real, entonces la sensación debe captar la cualidad común también. Porque si ella es algo que está, se fijan donde es fácil el equívoco. Yo digo que realmente todas las cosas rojas, aunque tengan diferentes rojos, realmente todas las cosas rojas tienen algo en común. Entonces lo rojo es algo real común. Entonces la sensación capta esto real común y entonces después, digamos, una vez que yo como esto está listo, yo después el universal rojo simplemente lo saco por abstracción, porque analizo, digamos, o sea, el compuesto está ya en la naturaleza. Como cuando yo tomo el oro mezclado con algo, lo tomo de la mina, y claro, lo que me queda hacer es separar el oro de la escoria, pero el oro ya está ahí, está ya sintetizado con la... ¿no? Entonces, pero el problema es que eso no calza con un análisis más preciso, porque precisamente lo común es aquello que no, lo común es aquello que se opone a lo particular. Entonces, las cosas tienen efectivamente algo en común, pero este común lo tienen es un elemento que está en la mente, no en la cosa como cosa particular, ¿no? O sea, está en la claro. cosa si yo considero las cosas en relación con otra cosa. Entonces, digamos, esta relación es algo que ve la mente, solo la ve la mente, ¿no? Entonces, la experiencia, entonces, presupone la síntesis, que forma, esto lo dice bien Galuppi, ¿no? Que forma los objetos de la experiencia. O sea, la experiencia no es algo primitivo. Lo primitivo es la sensación, pero cuando yo la llamo experiencia, ya estoy formando en la mente un objeto que presupone una síntesis. O sea, yo he hecho ya uniones con la mente, ¿no? Y eso es lo que llamo entonces experiencia. Entonces el objeto de la experiencia que compone el gran libro de la naturaleza, o sea, ese libro donde yo tengo vacas, moléculas de agua, planetas, todo ese gran libro se compone con la experiencia, sí, pero la experiencia, digamos, a su vez, presupone la síntesis. Si yo, en cambio, doy por supuesto que ya está listo el gran libro de la naturaleza, entonces después, claro, me queda solo hacer el análisis. Pero o sea, he pasado por alto el problema precisamente del origen del universal, ¿no? De las ideas. Y no lo he explicado. No lo he explicado, porque cuando yo analizo, yo separo un universal de otro. Entonces ya tengo el universal, no lo tengo que explicar, ¿no? Digo, es obvio que lo tenemos, pero no explico su origen. Pero ahora, Galuppi, ¿por qué yo noté esto de los elementos subjetivos? Que ya lo habíamos dicho la otra vez, pero una cosa que siempre vuelve. Si entre estas nociones simples se encuentran algunos elementos subjetivos... Ah, bueno, pero lo dice la misma nota. Leamos la nota. La 101. Que explica esto que yo quería decir. O no lo explica, pero sugiere que hay un problema ahí. Pero leámoslo y después ustedes me dicen cuál es el problema. ¿Quién estaba leyendo? ¿Yo?
Ah, Gabriel el Viejo, sí. Léete la nota 101. Subjetivos, es decir, puestos por el sujeto inteligente y, por consiguiente, innatos al menos virtualmente en el mismo. Sin embargo, esta palabra subjetivos no es exacta, y veremos que con su inexactitud introdujo el error de la doctrina en la doctrina kantiana. En efecto, el espíritu puede tener ingénita en sí mismo alguna noción común, sin que las obtenga por ello de sí mismo. Antes bien, recibiéndola de fuera de sí, una tal noción sería innata, pero no subjetiva. Esta observación es de gran momento para entender bien la teoría que expondremos en su lugar. Claro, esto es la otra cosa fundamental, ¿no? ¿Se entiende? ¿Quién podría resumir esto con otras palabras? Esta notita de 4 líneas basta para echar abajo toda la crítica de la razón pura de Kant. Estas 4 líneas. Que dice que esa noción innata no necesariamente proviene de sí misma, sino debe venir de afuera. O sea, por lo que entiendo. Por eso Espera, es innata y no dilo de subjetiva. nuevo que no presté toda la atención. O sea, según lo que yo entiendo es que aquí Rosmini está distinguiendo que ese concepto, que esta subjetividad, o este concepto a priori, eh, sea innato. Y el que sea innato no necesariamente debe significar que provenga de mí mismo, se origina en mí mismo, sino aquí lo que está defendiendo Rosmini es que eso viene de afuera, eh, Viene de según lo que entiendo. afuera, claro. O sea, en otras palabras, el equívoco se produce porque Galuppi tiene en mente, o sea, está definiendo como subjetivo, es decir, se refiere a interpretando la mente de Galuppi, que no era kantiano. Entonces, lo que quería decir Galuppi, él lo comparte, porque por subjetivos él entiende puesto por el sujeto inteligente y por consiguiente innato, o si se quiere a priori, ¿no? Sería equivalente a priori. Pero el hecho que sea puesto por el sujeto, claro, no significa que sea producido por el sujeto. Ese es el punto. Claro, sin que la obtenga por ello de sí mismo, o sea, sea una emanación del sujeto. Ese es el punto, ¿no? Si yo llamo subjetivo lo que es la actividad propia del sujeto, sin distinguir lo que es un acto emanado por el sujeto de algo que le viene de afuera al sujeto, entonces ya, o sea, cometo un error en la base, en el fundamento del edificio que hace que todo lo que digo después eh, queda mal, porque se confunde se confunde en el punto fundamental, ¿no? No entendí muy bien, profe, cuál sería como la fundamentación de por qué esto no debe provenir de mí mismo y debe ser necesariamente ser recibida de afuera. En este Ah, caso, mi eso que era lo dice. que iba a preguntar a continuación, que quiero que lo diga alguien de ustedes. ¿Por qué esto no puede ser una emanación de mi sujeto, sino que tiene que ser algo que viene de afuera? Claro, cuando digo viene de afuera, estoy usando otras palabras para decir que no tiene que ser, no puede ser una emanación de mi sujeto. Mm, o sea, por ejemplo, una salida sería como apuntar a nuestra, y no sé si sea tan pertinente, um, sería apuntar como al argumento como de Descartes, o sea, de que nuestra condición humana es finita y por tanto nosotros no podemos producir cosas que sean eh, como más perfectas, más ordenadas, y eso necesariamente debe originarse en alguien más perfecto que yo.
Quizás yo lo veo Mm. como, esa sería como una salida posible. No me convence Claro. del todo, no me convence del todo, pero no sé qué es lo que propone acá Ruffini. Claro, claro, es la misma solución vista de otro ángulo, pero básicamente lo que dice Descartes ahí es absolutamente lo mismo. O sea, el ser humano es finito, entonces no puede emanar algo infinito. Si quieres traducirlo a la terminología que está utilizando aquí Rosmini, el sujeto humano es particular, no puede emanar algo universal. Digamos, de lo particular, el sujeto como sujeto es particular y no puede entonces emanar algo universal. Claro, cuando se dice particular, se sobreentiende particular finito. Claro, digamos. ah, Entonces, es prácticamente la misma cosa. ¿Sí? Alguien finito, o podrías decir que, dicho con otro ángulo afín, lo que es temporal no puede emanar algo intemporal, ¿no? O sea, lo que se origina en el tiempo, como el sujeto humano, que tiene un comienzo y un final en el tiempo, no puede emanar algo intemporal, eterno, ¿no? Cuando uno Ok, considera el universal en sí, digamos, la idea del ser en sí, tiene algo totalmente intemporal, que no cambia con el tiempo, que no cambia de sujeto a sujeto, no, es algo sobre lo cual no cae error, como dice Tomás de Aquino. Entonces, digamos, aquello que en sí tiene esta existencia intemporal, simple, eterna, perfecta, infinita, no puede emanar del sujeto finito. Ese es en sustancia el razonamiento. Y que nosotros, y ambas son evidencias directas que nosotros tenemos, porque tenemos evidencia que nosotros somos finitos, que cambiamos, que llegamos a ser, que pasamos de la ignorancia a la ciencia y viceversa. Entonces tenemos evidencia de que somos finitos y al mismo tiempo tenemos una evidencia conceptual de que esta idea es simple, perfecta, infinita, etc. Entonces no puede emanar de nosotros. Yo había prometido que les citaba la página exacta, pero como no quiero dilatar las promesas ad infinitum, lo voy a buscar al tiro, porque yo lo había anotado esto en un pequeño ensayo, entonces lo tengo anotado. Hay una página donde Kant dice expresamente eso, como que emana, que las ideas emanan del sujeto. Lo tengo que tener acá. profesor, mientras Sí, está buscando esto, em, que, bueno, es como prácticamente similar el argumento que ocupa Descartes, como usted lo ha dicho, pero bajo otra terminología. claro. Y teniendo presente eso, uno de cierta manera igual podría como interponer las objeciones que le hacen a este argumento a Descartes y que quizás podrían servir también para interponérselas a Rosmini. Y una de esas objeciones sería que, que uno, eh, claro, aquí lo que está Descartes haciendo es como demostrar la existencia de Dios. Aquí estamos en otro contexto. Pero si tenemos presente de que en Rosmini esas ideas provienen de alguien que está fuera de mí, solamente fundamentada en mi condición como particular, finita, eso sería como un camino negativo para, en cierto sentido, afirmar la existencia de Dios. Y creo que una de las objeciones sería que eso no, como justificaría la existencia real de Dios en base a la negación de mi propia condición. No sé cómo explicarlo. O sea, en base a la negación se afirma algo. Ese Pero ¿por qué sería en base a como, por qué en base a la negación? porque en este caso la negación sería que en tanto que yo no puedo ser productor de estas ideas, eh, debe haber, por tanto, debe existir alguien fuera de mí que deba garantizar la existencia de ellos. Por eso sería como a través de la negación. Pero eh, no es a través de la negación pura.
Claro, Claro, es una es como un negación por un círculo vicioso, lado pero y una afirmación por el otro, porque se claro, afirma la idea del ser y se niega que la produzca yo. De ahí viene de una afirmación. O sea, yo tengo una moneda de oro en la mano. Es absurdo pensar que digamos que en mi mano emane el oro. Entonces, alguien tiene que haber metido ahí ese oro. Claro, parto de la negación que yo pueda producirlo, pero también de la afirmación que ese oro está ahí. Esa es una claro, afirmación positiva, una afirmación de evidencia. O sea, tengo ese oro en el puño de mi mano y está suficientemente probado que nadie puede producir una moneda de oro simplemente así cerrando un puño. claro, ya, sí, Y eso lo veo. entonces, claro, yo tengo una evidencia positiva y una negativa, que la moneda de oro está ahí y que yo no la pude producir, ergo tiene que venir de afuera. ¿Ya? Claro, De afuera, que entre paréntesis, esta frase de afuera es una frase de Aristóteles, que Aristóteles la ocupa en el de ánima cuando habla del alma, cuando dice que, o del intelecto, no me acuerdo exactamente cómo dice, así que cuando habla de la generación de los animales, pero dice hay algo, y este algo es el intelecto humano en definitiva, ¿no? Que no se justifica que venga de un proceso meramente animal, ¿no? Porque tiene esta conexión con algo superior, ¿no? Y entonces, dice Aristóteles, tiene que venir de afuera, dice. O sea, literalmente dice, de fuera de la puerta, dice. En griego dice claro, tyrathen. Claro, y en definitiva la argumentación es la misma, ¿no? O sea, está este algo, ¿no? Que está en conexión con algo trascendente y por lo tanto no se justifica que eso sea solo el producto de una generación animal, en definitiva, o sea, de un proceso material. Espérate, que ahora no logro encontrar esto. ¿Dónde lo metí? Juraba que lo tenía entre mis borradores aquí. No, artículos. Aquí no. Lo tengo desordenado, ¿eh? No, voy a tener que buscarlo. Voy a tener que buscarlo porque son 2 paginitas, 3, 4 paginitas, pero tienen buenas citas, buenas como referencias en esto. ¿Por qué no lo usa? No puedo entender. No, vamos a perder tiempo ahora. Volvamos a... ¿Ahora no están viendo la pantalla o sí? no sé si la estamos viendo, Ah, la están o sea, viendo. estamos viendo el texto. Ah, soy yo que la... Soy yo que no lo estoy viendo. Bien, pero aquí terminamos entonces este capítulo, aunque después igual él va a volver a hablar de Locke y aquí empieza a hablar de Condillac. Leamos es aquí en este primer capítulo de D'Alembert, una crítica que le hace D'Alembert a Locke. Mm. Yo puedo Veamos, continuar, tenemos si tiempo no, ¿tienes ahí ¿tienes hasta las 12? sí. Ya, le damos entonces un numerito. ¿A quién le toca? Dice, de Alembert opone algunas cosas al sistema lockeano. Las primeras ideas que se presentan al análisis son las ideas de los entes corpóreos. Estas ocuparon la filosofía moderna de Locke. La dificultad que se encuentra cuando se quiere explicar el origen de la idea de substancia. Locke apenas la vio, pasó de largo, llegando a negar su existencia. No estaba de acuerdo con su sistema, por lo tanto no existía.
no se había dado cuenta de que sin ella no tendríamos cómo formar la idea de los cuerpos exteriores. Tampoco vio que en toda idea nuestra de cuerpo entra necesariamente la idea de substancia, es decir, de una existencia propia en sí y en otros, de un sujeto en definitiva, de las cualidades sensibles. No obstante, la observación de Locke sobre la imposibilidad de deducir de los sentidos la idea de sustancia era una observación buena, pero aislada como estaba, quedó infecunda por mucho tiempo. La idea de sustancia se le había presentado en un modo abstracto, y por eso no había podido ver el nexo de esa idea con tantas otras ideas menos extensas. Esa fue la razón de que hablase de ella en teoría como de un ente imaginario, del que se podrían prescindir en la filosofía. Tampoco los filósofos que vinieron después de Locke sintieron enseguida la fuerza de la observación lockeana, ni le dieron la importancia que realmente tenía. En lugar de dar cuenta de ella, se ocuparon en examinar en particular el modo en que Locke deducía la ideas de los cuerpos, y fue en este examen que vieron que daba pasos arbitrarios y pasaba por alto las dificultades que le debieron haber detenido. Locke no se dio cuenta, más que un hombre cualquiera del vulgo, del que había que detenerse a explicar cómo podemos formar la idea de cosas que están fuera de nosotros. Había partido como de un hecho primitivo, de este principio. Las sensaciones nos dan inmediatamente la idea del cuerpo fuera de nosotros. No pensó que fuera necesario ocuparse de dar razón de un hecho tan obvio. D'Alembert vio que esto no se podía admitir como un hecho primitivo y que presentaba dificultades a las que había que responder. Las dificultades que vio D'Alembert fueron estas. Bueno, ahí lo nota y no sé si quiere que la lea. Y sin embargo, D'Alembert habla del ensayo sobre el entendimiento humano del filósofo inglés como de un tratado completo de metafísica. Se quería entonces que fuese el libro de moda. Las exageraciones de ese tiempo acerca de Locke se han vuelto insufribles, lo que muestra el progreso que hizo desde entonces el espíritu humano. Claro, Locke fue por largo tiempo como de moda, ¿no? Como la gran autoridad. No hay que confiar en las modas filosóficas, ¿no? Claro. Hay que dejar pasar unos cuantos siglos. Leamos, termina este... Sí, termina este 67 porque ya es tarde, sí. O sea, Dice, este 66 que es cortito. las sensaciones no son modificaciones de nuestro espíritu, existen meramente en nosotros. ¿Cómo podemos entonces salir de nosotros mismos y formarnos la idea de alguna cosa que fuera de nosotros si no tenemos la otra fuente de las ideas que las sensaciones que están dentro de nosotros? Segundo, perdón. Las sensaciones están todas separadas y son independientes una de la otra. La sensación del olor no tiene nada que ver, por ejemplo, con la sensación del calor. La del color tiene nada semejante con la del sabor o la del sonido, ni estas con las del tacto. Ahora, la idea que tenemos de un cuerpo es el conjunto de todas estas cualidades sensibles, esencialmente distintas por naturaleza. Pero en nuestra idea, todas estas cualidades sensibles están unidas entre sí, todas atribuidas a un solo sujeto que es justamente el cuerpo, del que tenemos la idea. ¿Cómo sucede entonces que nuestra alma junte unas con otras estas sensaciones y le atribuya a un sujeto único? Si los sentidos solo nos producen las ideas de los cuerpos, no se entiende cómo pueda ocurrir. Aquí termina, sí. Sí, entonces sí, básicamente D'Alembert hace unas observaciones correctas, ¿no? A pesar que después él dice que serán insuficientes, pero en el fondo son la base después de la observación correcta. Las sensaciones no son sino modificaciones de nuestro espíritu, existen meramente en nosotros, como sensaciones evidentemente meramente físicas, ¿no? O sea, son particulares y son entonces algo que está en nosotros. Por lo tanto, nos explicaría, ¿no?, cómo nos formamos así la idea de alguna cosa que está fuera de nosotros. O sea, cuando yo digo que algo está fuera de mí, ya tengo algo de la idea, de algo que no es meramente algo que está en mí, sino que es algo que el ser que yo atribuyo a otra cosa distinta. Y yo agregaría también de alguna
cosa cualquiera que está incluso en nosotros. O sea, incluso si yo me la atribuyo a mí mismo, en el momento que la conceptualizo, no, ya estoy utilizando esta noción del ser, de existencia, ¿no? Aunque sea una cosa interior a mí. Yo lo generalizaría aún más, ¿no? O sea, cuando yo me formo la idea de algo que está ya sea dentro o fuera de mí, pero la idea de que esa cosa existe, es así, que es así, es una observación en sí misma como absoluta, ¿no? Que es en sí. Y después está la otra observación también muy antigua, que no es que sean grandes novedades de D'Alembert, son cosas antiguas, también los antiguos, ¿no? Habían observado que las sensaciones nos dan información que de por sí son unas separadas de las otras, ¿no? O sea, yo veo una cosa, la escucho y siento el olor, pero ¿por qué? ¿Cómo puede ser que las unifico? O sea, la sensación por sí sola, como sensación singular, no basta explicar por qué yo me hago una única, ¿no?, idea de esa cosa que tiene olor, color, ¿no? Todo eso necesita de la idea, ¿eh? Los antiguos habían inventado esto que llaman sentido común, ¿no? En el sentido de como algo que unifica, que no lo quisieron llamar todavía idea porque les parecía que tenía que ver con lo sensible. Entonces no lo llamaron idea, lo llamaron sentido, pero le pusieron común, sentido común, ¿no? Pero ahí se ve también un poco la dificultad, ¿no? Porque si es común, ¿no? O sea, si incluye en sí esta noción de lo común, entonces no es el mero sentido, ya es algo que transciende el sentido como tal, ¿no? Es algo que llamamos idea, ¿no? Es algo que digamos que junta todas estas sensaciones. Bien, son las 12 en punto. ¿Ah, sí? Tengo una pequeña pregunta, dos ¿Sí? preguntas en realidad. Bueno, una pregunta y la otra es una petición. Ya. Sí, bueno, respecto a esta cuestión nuevamente de como esta similitud que hay entre Descartes y Rosmini, ¿usted haya como una novedad acá en Rosmini respecto de eso? O sea, se agrega algo más que no ve Descartes en su argumentación acerca de la demostración de Dios a partir de la infinitud humana, digo, de la finitud humana. ¿Tú dices con respecto a la demostración de la existencia de Dios? Sí, No veo una sustancial novedad en eso. Ahora, para verlo con más detalle, habría que ver a lo mejor algo más de precisión, algún retoque que precisa, pero en esencia es lo mismo. Pero claro, habría que ir a ver dónde él exactamente, hay una página donde él hace propiamente la demostración de la existencia de Dios, y entonces habría que ir a ver eso y, claro, y compararlo con exactitud con lo que dice Descartes. Pero serían detalles, ¿eh? O sea, alguna cosa claro, dicha más exactamente, pero la pregunta en esencia, o sea, en esencia es la misma, diríamos. claro. Igual, por ejemplo, esto igual tengo entendido que había demostrado, había quedado ya demostrado con San Agustín. O sea, y Claro, de que cierta en manera hay como una... esencia es la misma que ya Agustín desarrolla Claro. en el, Mm, en el segundo libro del Libre Arbitrio, cuando dice la verdad es algo superior a la mente, ¿no? ¿Y por qué es superior? Siempre por los mismos motivos, aunque, claro, cada uno puede ver un ángulo diferente, pero son siempre los mismos motivos. La verdad es superior al hombre porque es eterna, porque es perfecta, porque... y entonces, si ella es superior al hombre, ¿no?, tiene que haber un ser superior al hombre que cumple con esas mismas características de eternidad, infinitud. Entonces, claro, en esencia, y la misma al final que está también en los soliloquios, ¿no? Y si uno quisiera ir más sí, atrás, en esencia, es la misma que dice Platón, porque en el fondo, digamos, claro. es, la, Mm, es una... es un desarrollo de lo que dice Platón. Cuando Platón dice, claro, hay que distinguir sensación de idea, ¿no? La idea no es sensación, porque la idea tiene estas características que son eternidad, infinitud, etc. Entonces existe este mundo de las ideas. Y finalmente
este mundo de las ideas no es un mundo de seres, claro, las ideas no son simplemente seres como que coexisten uno al lado del otro, tienen que ser unificados por una única mente, en definitiva, ¿no? Y entonces es otro Claro. ángulo, pero digamos que el descubrimiento como tal, la esencia del descubrimiento es platónica, ¿no? Lo que hacen, alguien dijo que la filosofía después de Platón eran notas al pie de página. Sí, eso le iba a decir. La Eso filosofía justo de le iba a Platón. decir. Pero hay notas más importantes que otras, ¿no? O sea, hay notas que, Claro, claro, hay notas que realmente hacen progresar porque precisan, a lo mejor es una palabrita, pero esa palabrita te precisa algo, ¿no? Y entonces eh, te encamina a ver las cosas con mayor claridad, ¿no? Entonces, sí. claro, por eso yo, como regla general, he aprendido a desconfiar, como en filosofía, de las grandes novedades. Esto que dicen, esto nunca se había dicho y este otro descubrió esto. Pero, claro, cuando uno va a ver, las cosas se habían descubierto. El progreso muchas veces está simplemente en precisar uno que otro concepto de forma tal que todas las cosas se ordenan, porque en un engranaje basta con que una rueda esté un poquito corrida y que todo empieza, digamos, a funcionar como mal. Claro. ¿Cómo se dice? Se atasca, ¿no? Aunque las piezas pueden estar más o menos buenas, si no están bien asembladas y todos los conceptos bien precisados, se producen contradicciones y después la máquina se encamina para se puede encaminar para otro rumbo, Claro, sí. completamente La otra, distinto. Claro. la otra era una petición, si usted tiene como textos como complementarios que hablan sobre el nuevo ensayo, algún autor que usted, o usted mismo, o sea, dentro de su ensayo, o dentro de un autor que usted conozca, así que hable sobre estos temas. Eh, Eh, que hable sobre el nuevo ensayo. Mm, claro, o sea, el que yo conozco, un ensayo que usted tiene sobre Rosmini, que habla sobre, o sea, que recuenta un poco de su historia, eh, sobre la importancia de pero sí, usted. pero tú te refieres como si te refieres a noticias históricas o biográficas, de cosas de ese tipo. No, bueno, en general, tan- Yo, que tengan que ver con mi este. sugerencia es que si tú quieres leer algo que te ilumine sobre esto, lo mejor que puedes hacer es leer alguna otra cosa del propio Rosmini, Ya, porque es más claro y más seguro que lo que es lo que dice él y no lo que comenta, porque él es muy claro. Entonces se ilumina leyendo, claro, leyendo otras páginas del mismo. Por ejemplo, ya, un libro importante que lo ilumina bastante es, ¿cómo se llama eh, el renovamiento de la filosofía en Italia? La ya, renovación de la filosofía en Italia, que, que sin embargo no está en español, que yo sepa, no, habría que ponerse a leerlo en italiano. Creo que está la versión inglesa. Mm. la voy a ver y se la voy a mandar Hay por un internet. O pedacito sea, sí que tradujo Frank y eso ya, sí está en español. Es como un bacán. diálogo, es como un pequeño diálogo que está en medio de esta obra. Eh, y creo que yo traduje unas paginitas. Sí, voy a ver voy a ver si junto aquí en esta misma comunidad, en los documentos, también las traducciones de los pedacitos que yo hice para las clases, que son pedacitos Bueno, estratégicos, que también el libro sobre Aristóteles, este de la renovación de la filosofía. Y bueno, Frank tradujo también la introducción a la filosofía de Rosmini, que está en la BAC. Eso yo lo ya. tengo impreso, pero no sé si en alguna parte ya estará en PDF. Eh, Voy a averiguar sobre esos textos o si y no, se los voy a podría yo mandar por correo. fotocopiar alguna paginita estratégica, porque la introducción a la filosofía son varios escritos independientes. Entonces también se puede fotocopiar uno que otro que es más, como que más significativo. Sí. Claro, Sí, yo en general cuando he leído, lo poco que he leído, que no es muchísimo, sobre Rosmini, lo he encontrado menos claro, no me ha, digamos, no me ha aclarado.
sino que en general me aclara más leerlo, me aclara más leerlo en directo. Mientras cuando Claro, uno, sí. o sea, cuando uno lee un antiguo, por ejemplo Agustín, etcétera, claro, si uno no es experto, es muy bueno tener bibliografía porque si no uno se confunde con las palabras, son traducciones del latín, del griego, pero aquí la traducción del italiano no presenta dificultades, es cambiar el final de las palabras. Claro, Entonces, claro, el texto en sí mismo no tiene una dificultad de exceso y es muy claro. Entonces conviene, lo mejor es partir de él directamente. Sí. ya. Mm. Sí, voy a tomar su consejo entonces. Bien. Bueno, eso sería. Muchas gracias, profe. Bien, entonces prometo que ahora sí voy a subir el articulito sobre Kant y voy a, ahora que tenemos la base donde subirlo, Sí, y voy a subir también claro, los otros fragmentos de traducción que yo tengo y voy a ver si fotocopio algo. Sí. Bien, te bueno, agradezco profe. entonces. El Cuídese, resto ya profe. casi todos se escaparon porque tienen Sí, todos tienen otras cosas y yo también tengo clase ahora. Ya, un gusto ya, pues, profe. entonces. Chau, chau. Chao, nos vemos.